ser humano. Y tenemos en principio que conocer cuáles son las dos partes principales en las que se divide nuestro cerebro, y son la médula espinal y el encéfalo. El encéfalo se subdivide en 6 regiones que son el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, el cerebelo, el mesencéfalo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. La médula espinal es la parte encargada de recibir información sensitiva de los órganos internos a los 31 pares de nervios raquídeos. Esta se divide en la sustancia gris, que contiene los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca, que contiene los axones mielinizados. El encéfalo se subdivide en el tronco raquídeo, que este a la vez tiene 3 partes principales, que son el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. El bulbo raquídeo contiene grupos neuronales, los que permiten la transmisión de información de la médula espinal al encéfalo. La protuberancia traslada esta información sobre el movimiento y la sensibilidad desde la corteza cerebral al cerebelo. Y el mesencéfalo conduce la información sobre el movimiento y la sensibilidad transmitida desde la corteza cerebral al cerebelo. El cerebelo tiene por función principal integrar las vías sensitivas y las vías motoras. El diencéfalo se subdivide en 2 partes que son el hipotálamo y el tálamo. El tálamo participa en la integración de la información motora al cerebelo y los ganglios basales y transmite esta información a los hemisferios cerebrales. El hipotálamo regula el funcionamiento de todo el sistema hormonal, los impulsos sexuales y permite controlar las funciones viscerales autónomas. Finalmente, los hemisferios cerebrales forman la región más grande del encéfalo y se ocupan de funciones perceptivas, motoras y cognitivas, incluidas en la memoria y la emoción. Los 2 hemisferios cerebrales están conectados entre sí por el cuerpo calloso. Continuando, vamos a hablar ahora acerca de la neurona. La neurona es la célula fundamental del sistema nervioso. Es un tipo de célula con unos componentes estructurales básicos que le permiten llevar a cabo la función de transmitir ciertos tipos de mensajes a los que se les conoce como impulso nervioso. La diversidad de células del sistema nervioso es mayor a la de cualquier otro sistema. Las neuronas se diferencian porque son excitables, pueden experimentar cambios rápidos en el potencial eléctrico. La diversidad neuronal queda bien ilustrada en el cerebelo. Es la región más importante para controlar la conducta motora. El cerebelo tiene 5 tipos de células. Las células de Purkinje son las más grandes del sistema nervioso. Sus dendritas se ramifican a lo largo de distancias considerables. Cada célula es el resultado de macromoléculas. No todos los constituyentes de las neuronas están especializados. Tiene 3 partes: el soma o cuerpo, que es la parte más voluminosa de la neurona, y aquí se encuentra el núcleo, la información que se dirige de la neurona, y el citoplasma. Las dendritas, que son prolongaciones cortas que se originan en el soma y tienen la función de recibir impulsos y enviarlos al soma. El axón, que es la prolongación que puede medir hasta 1 metro, y su función es sacar el impulso del soma y conducirlo a otro lugar del sistema. Hay 2 tipos de neuronas: las sensoriales, que se activan a través del input sensorial, es decir, los sentidos, y mandan proyecciones al sistema nervioso central. Se activan por modalidades físicas como la luz, el sonido y la temperatura. Las motoneuronas, que son neuronas del sistema nervioso central y que proyectan su axón hacia el músculo o glándula, se clasifican en motoneuronas somáticas, motoneuronas viscerales especiales, motoneuronas viscerales generales, y estas actúan sobre el músculo cardíaco y las vísceras, por ejemplo las arterias. Todas efectúan sinapsis en neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico. La función de la neurona es transmitir información con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. El impulso nervioso viaja en una sola dirección, se inicia en las dendritas y pasa por toda la neurona hasta llegar a los botones terminales que pueden conectar con otra neurona, fibras musculares o glándulas. La conexión entre una neurona y otra se denomina sinapsis. La neurona está capacitada para recoger variaciones de su medio externo, los estímulos, y comunicarlos a otras neuronas. El proceso global de transmisión de un impulso nervioso puede ser dividido en varias fases.
Potencial de reposo. Se llama así al estado en que se encuentra una neurona que no está transmitiendo un mensaje o impulso nervioso, y en este estado la neurona está en un estado de tensión, lista para disparar o iniciar un mensaje. El potencial de acción es el nombre con el que se designa un cambio drástico en las cargas que se suscita cuando la neurona recibe algún tipo de estimulación externa. Esta estimulación se inicia en los mensajes que las dendritas de la neurona recogen de su alrededor. Y por último, la propagación del potencial de acción a lo largo del axón. El primer potencial de acción generará a su vez nuevos disturbios en las áreas adyacentes en el interior del axón. Estos disturbios, que no son sino desbalances en las cargas eléctricas adyacentes, van a afectar el próximo punto de intercambio, donde los canales se abrirán, produciéndose en este punto un nuevo potencial de acción. Esta secuencia de potenciales de acción, desde la base del axón hasta su final, es lo que se conoce como un impulso nervioso. Seguimos con la sinaptogénesis y la neurogénesis. El cerebro del ser humano tiene un alto grado de organización superior, por tanto se diferencia con otras especies. En tal sentido es complejo. A nivel biológico es un órgano en el cual encontramos diferentes regiones cerebrales y está compuesto por distintos tipos de células, y estas a su vez por distintos tipos de moléculas. El desarrollo embrionario del cerebro es muy importante porque permite la formación del sistema nervioso, y todo este proceso se le denomina neurulación. La neurogénesis se refiere a la producción de células nerviosas del sistema nervioso central. Entre ellas encontramos las neuronas y las células gliales. En tal sentido, acá vienen a ver dos fenómenos: el fenómeno de la migración celular y de la adhesión intercelular. Por otra parte, las células madres que ubicamos en la neurogénesis son las progenitoras de neuronas incompletas. Las neuronas y las células gliales se siguen produciendo constantemente debido a la diferenciación de las células madre. La actividad cerebral y física son muy importantes porque favorecen a la neurogénesis. Finalmente, la sinaptogénesis se refiere al axón de la neurona, el cual ha alcanzado su lugar de destino debido a señales químicas, y eso debido a los factores quimiotróficos. En tal sentido, la sinapsis se va a considerar mucho en la selección funcional de las neuronas, y cuando mueren las neuronas porque no son requeridas se le denomina apoptosis. Todo esto, en conclusión, va a formar un moldeamiento de redes neuronales. Pero para determinar cómo es un proceso de transmisión sináptica, debemos conceptualizar qué es la sinapsis. La sinapsis son las uniones por las cuales el axón está en contacto con la dendrita. De esta manera se atribuye en el paso de señales, llámese la comunicación de neurona a neurona. En tal sentido, las dendritas reciben los mensajes sinápticos, entrando en juego ahí la motoneurona, que es aquella que se encarga de generar y transmitir impulsos nerviosos que provocan la contracción muscular. Bien, hemos visto qué es la sinapsis y por ende hemos visto cómo se determina la transmisión sináptica. Muy bien, a continuación tenemos los tipos de sinapsis. Existe una gran variedad de sinapsis y tipos diversos, pero entre los más importantes y los que consideramos necesario resaltar son la eléctrica y la química. En el tipo de transmisión eléctrica tenemos que es aquella que se realiza de manera directa de una célula a otra. Es por eso que la conectividad es inmediatamente rápida. En tal sentido, también podemos considerar la sinapsis química, que es la más frecuente en los seres humanos, porque la información viaja de un medio a otro, por intermedio de una célula a otra. En tal sentido, podemos evidenciar que el neurotransmisor es aquel que hace de puente entre las dos neuronas, difundiendo el estrecho espacio y se adhiere en tal sentido a los receptores, que son las moléculas especiales de la proteína. Muy bien, para terminar el ejercicio que hemos trabajado, como grupo hemos considerado necesario hacer una pequeña síntesis a modo de reflexión. Consideramos necesario resaltar la función y el papel que cumple el cerebro en el desarrollo de todas las funciones. Tenemos funciones afectivas, cognitivas, motoras, sensitivas, las cuales como maestros nos ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Creemos todo el grupo conveniente que los maestros debemos estar a la vanguardia de las corrientes tecnológicas, pedagógicas, educativas.